El día 13 de marzo de 1978, hacia las 9:30 de la mañana, los funcionarios de la prisión de Carabanchel descubrían un túnel en la séptima galería. Instantáneamente, lo comunicaron a la dirección y de manera automática comenzaron los interrogatorios, que se realizaron en la jefatura de servicios en presencia del mismo director, Eduardo José Cantos Rueda. Cerca de una docena de internos, destacados por su participación en las reivindicaciones de la COPEL y en la autoorganización de los presos, fueron requeridos y golpeados por el jefe de servicios y 7 u 8 funcionarios. Como no obtuvieron resultados satisfactorios, el director decidió que los interrogatorios continuaran en los sótanos de la prisión supervisados por el subdirector, Antonio Rubio Vázquez. Durante aquellos primeros interrogatorios, incluso el cura del penal estuvo presente en algún momento sin poner ninguna objeción a la actuación de los funcionarios. El jefe de servicios tenía interpuestas ya 2 denuncias por torturas desde hacía más de un año. Alrededor de las 11 de la mañana, después de sufrir una brutal paliza, Agustín Rueda fue recluido en una de las conocidas como celdas de los condenados a muerte. Su estado era lamentable y no se podía mantener en pie. En la celda su estado empeoró y, ante la insistencia de otros internos que habían sufrido la misma suerte, fue visitado en 2 ocasiones por los médicos de la prisión, José Luis Casas García y José María Barrigou Pérez, que confirmaron su grave estado físico, sin tomar ninguna medida más allá de darle unos supositorios. 12 horas después de los hechos, Agustín fue trasladado a la enfermería del centro donde, la madrugada del día 14, moría. Los 2 médicos habían abandonado el recinto penitenciario al terminar la jornada laboral sin, ni siquiera, redactar el informe correspondiente. Informe que realizaron, al día siguiente, cuando el preso ya estaba muerto, y al que falsificaron la fecha para evitar posteriores sanciones. Cuando Agustín fue llevado al hospital del complejo carcelario de Carabanchel, los médicos del mismo no pudieron hacer más que certificar su muerte. La mañana del día 14, los funcionarios la emplearon en preparar sus respectivas coartadas. Una versión de los hechos, falsificada y extravagante, con la que pretendían evitar la investigación judicial. Por fin, poco antes del mediodía, cuando Agustín llevaba alrededor de 10 horas muerto, el director informó al juzgado de guardia. La noticia del asesinato de Agustín Rueda se extendió entre los presos de Carabanchel que rápidamente se dieron cuenta de que la dirección de la prisión intentaba silenciarlo. Los presos que recibieron ese día la visita de sus respectivos abogados fueron los encargados de transmitir, más allá de los muros, la salvaje noticia. Horas más tarde, los presos, que habían sido apaleados, recibieron la visita del director general de Instituciones Penitenciarias, Jesús Miguel Agá Blanco, quien ordenó que los sacaran de las celdas de aislamiento y los llevaran a sus respectivas celdas. La hermana de Agustín se enteró de la noticia a través de la televisión, la noche del día 14. El día 15, cuando un grupo de senadores visitaron el centro para interesarse personalmente por lo que había sucedido, uno de los funcionarios les explicó que después de encontrar un hueco dentro del cual Agustín Rueda, según ellos experto en la manipulación de explosivos, quería colocar un artefacto para hacer volar la prisión, 2 de los funcionarios se habían encerrado en una celda con 8 internos. Para interrogarlos, a algunos periodistas les contaron que entonces, Agustín había atacado a los 2 funcionarios con un cuchillo. A otros, que había caído por una escalera. Otra versión que dieron fue un linchamiento por parte de otros presos. En Madrid el día 16, después de haber sido realizada la autopsia, simpatizantes libertarios expresaron su indignación y, de manera espontánea, una comitiva paseó el féretro con el cuerpo del compañero por el centro de la ciudad antes de entregarlo a la familia para su traslado a Sallent. Aquella tarde, miles de personas participaron en los numerosos conatos de manifestación que se sucedieron por toda la capital. Paralelamente, la policía asaltaba un local de la calle Moratín, donde se estaba realizando una rueda de prensa de la Asociación de Familiares y Amigos de Presos y Expresos. Todos los asistentes
periodistas y abogados incluidos, fueron detenidos. Pero la información ya era pública y no había manera de detener las múltiples respuestas al asesinato. Esa misma tarde, un funcionario de la prisión de Carabanchel fue atacado y agredido en el centro de Madrid. En la misma capital, 4 militantes de CNT fueron detenidos por pegar carteles, informando del asesinato. Como muestra de solidaridad con la familia y de denuncia de los hechos, 8 reclusas de la prisión de Bad Ras, compañeras encarceladas por el incendio del Escala, por participación en los grupos autónomos y militantes del PC, y se declararon en huelga de hambre. Posteriormente se sumó otra encarcelada del grupo de teatro Els Joglars. Los miembros de Els Joglars habían sido encarcelados por su obra La Torna, basada en el asesinato de Heinz Schäfer, quien en realidad se llamaba Georg Michael Welzel, el preso asesinado el mismo día que ajusticiaron a Puigantich. Permanecieron en huelga de hambre durante una semana, a excepción de las presas del PC, y que, por orden directa de los dirigentes del partido, tuvieron que mantener la huelga. Posteriormente alguna de ellas fue expulsada de la organización por no obedecer las órdenes. Ese día fueron cesados el director, el subdirector y el jefe de servicios de la prisión de Carabanchel. El viernes 17, de madrugada, Sallent comenzó a paralizarse. Con el paso de las horas, todos los comercios, todas las empresas, bajaron las persianas y cerraron las puertas. Por la tarde una gran manifestación recorrió la villa, mientras en Madrid se repitieron los saltos, los intentos de manifestación y los enfrentamientos con las Fuerzas Armadas. Aún de madrugada, ya entrado el día 18, el féretro con el cuerpo de Agustín llegó a Sallent. Ese día, la huelga fue total y, por la tarde, Agustín fue enterrado en el cementerio de la población donde nació. Los primeros momentos de tensión surgieron con la misma llegada del cuerpo. Las fuerzas del orden impidieron que el féretro permaneciese en la casa familiar, como se había pactado antes de iniciarse el viaje desde Madrid, y forzaron su traslado hasta la funeraria responsable del cementerio de Sallent. Más tarde, intentando evitar cualquier muestra de solidaridad, las fuerzas de seguridad obligaron a la misma funeraria a avisar a la familia con tan solo 30 minutos de antelación del momento de la inhumación. Cientos de personas procedentes de diversos puntos de la geografía catalana permanecían en los alrededores de la casa familiar. Cuando salió de la misma la hermana de Agustín para dirigirse al cementerio, fue seguida por una comitiva de más de 5.000 personas. El camino del cementerio había sido tomado por fuerzas antidisturbios de la Policía Nacional, que controlaban el desarrollo del acto popular de pésame desde una distancia prudencial pero provocadora y, sobre todo, desde las montañas que rodean el cementerio. La provocación por parte de la policía llegó al extremo de posicionarse miembros del cuerpo encima de otros nichos cercanos al espacio destinado al cadáver del Agustín. La población se mantuvo serena y las fricciones más importantes fueron precisamente entre la familia y el secretario general de la CNT, Enric Marco, que se dirigió a todos los asistentes sin pedir permiso a la familia y que, durante la rueda de prensa posterior, se autoerigió presidente de la mesa informativa. El día 19 se ametralló el cuartel de la Policía Armada en Cornellá, acción reivindicada posteriormente por un grupo autónomo libertario. El día 21 se realizó en Barcelona una manifestación para denunciar el asesinato, produciéndose saltos y enfrentamientos con la policía por todo el centro de la ciudad. Al día siguiente fue asesinado en Madrid el director general de Instituciones Penitenciarias, Jesús Haddad, quien fue tiroteado frente a su casa en un atentado atribuido a los Grapo pero reivindicado por dos organizaciones más. El comunicado de los Grapo se atribuía la acción como respuesta por el asesinato de Agustín, pero algunos de los compañeros de interrogatorio de Agustín mostraron sus dudas. Posteriormente, también los medios hablaron de la posibilidad de que el asesinato hubiera sido obra de algún grupo de extrema derecha. A última hora del día 22 se desactivó un artefacto colocado detrás del cuartel de la Guardia Civil en Hospitalet y horas después, ya el día 23,
se desactivaba otro artefacto colocado, esta vez, en un local de la CNT, madrileña. El día 26 se publicó la noticia de la explosión de un artefacto en la comisaría de Montpellier, acción reivindicada por el grupo autónomo libertario Agustín Rueda. Al día siguiente, los dos equipos del club de fútbol Smog de Perpiñán jugaron con un brazalete negro en señal de duelo después de hacer público un comunicado en el que deseaban, refiriéndose a Agustín, que el mundo se vuelva tan bueno como tú eras. El 30 de marzo fueron detenidas 4 personas acusadas de ser las autoras del ametrallamiento del cuartel policial de Cornellá. El 8 de abril se inició una nueva huelga de hambre de los presos libertarios. Inicialmente fueron 9 compañeros de Carabanchel, a los que se sumaron el día 12 las 4 compañeras libertarias de Huasras, que ya habían estado una semana en huelga de hambre en marzo. En la acción tomaron parte también media docena de presos, de la Modelo y otros compañeros encarcelados en Valencia y Alcalá. El periódico francés Sud-Ouest cifró en 26 el número de presos libertarios en huelga de hambre. El 21 de abril se realizó el juicio por la acción que llevó a Agustín Rueda a prisión. Su compañero de causa fue condenado a 2 años de prisión, en el primer juicio por terrorismo de la nueva etapa democrática. Meses después, los presos que sufrieron la brutal sesión de interrogatorio con Agustín fueron distribuidos por varios centros penitenciarios del Estado. Pedro García Peña y Alfredo Casal Ortega fueron trasladados a la cárcel de máxima seguridad de Herrera de la Mancha, donde sufrieron salvajes presiones por parte de los funcionarios hasta que, en 1979, los días 13 de agosto y 21 de noviembre respectivamente, enviaron sendos escritos al juez desdiciéndose de sus declaraciones anteriores, que inculpaban a los responsables del asesinato. El juez, sin embargo, se sorprendió de los 2 escritos. Intuyó algo extraño y citó a declarar a ambos presos que reconocieron que habían enviado sus renuncias como consecuencia de los malos tratos que habían sufrido desde que habían llegado a Herrera. A Alfredo Casal le obligaron a comerse el mismo día que llegó a la prisión, después de recibir una nueva y brutal paliza y, antes de ser aislado durante 42 días, los 13 folios de su declaración. Los asesinos permanecieron menos de 1 año en prisión. En febrero de 1979, el magistrado de la sección primera de la Audiencia Provincial de Madrid, Luis Pérez de Lemaur, decretó su libertad. El 14 de marzo de 1979, primer aniversario del asesinato de Agustín, el Palacio de Justicia de Barcelona fue desalojado después de que alguien colocara una caja sospechosa de contener un explosivo. El juicio por el asesinato de Agustín se inició, en Madrid, el 9 de diciembre de 1987. Casi 10 años más tarde de producirse los hechos, y poco después de que el juez responsable, Alberto Gutiérrez, quien intentó siempre obstaculizar la acción de la justicia, se jubilara. Los acusados eran el director, el subdirector, los 9 funcionarios responsables directos del asesinato y los 2 médicos. El 9 de febrero de 1988 se hizo pública la condena a entre 6 y 8 años de prisión a los responsables del asesinato por imprudencia temeraria y lesiones, así como la pena a 4 años para los 2 médicos por negligencia. Durante el juicio se conocieron los escabrosos detalles del asesinato. El informe forense explicaba haber encontrado un cuadro lesivo de excepcional importancia, demostrativo de crueldad excesiva, en forma de contusiones múltiples que afectan prácticamente a toda la superficie corporal, que muestra signos inequívocos de haber sido golpeada hasta dejar al sujeto en situación tan penosa que no ha podido recuperar las constantes orgánicas, considerando que dada la fuerte complexión de la víctima, y el hecho señalado que no estuvo trabado por ataduras, obliga a asentar que las lesiones fueron producidas por un grupo de agresores, para continuar afirmando el hecho de que no se aprecia fractura alguna, ni de costilla ni de cráneo, y que, sin embargo, se hayan ocasionado contusiones intensas en los pulmones y en las meninges indica que el apaleamiento ha sido ejecutado con tecnicismo.
Se puede afirmar que no es posible, salvo especial destreza, ocasionar tantas lesiones externas, respetando las estructuras óseas subyacentes. Declaraba la muerte como resultado de la conjunción de las lesiones sufridas y la falta de tratamiento adecuado. En resumen, el informe dejaba claro que los funcionarios eran unos torturadores profesionales, que pretendían causar todo el dolor que causaron, pero manteniendo, al mismo tiempo, que Agustín no habría muerto si los médicos hubieran hecho dignamente su trabajo. Los violentos torturadores fueron el jefe de servicios Luis Lirón de Roble y los funcionarios Julián Marcos Mínguez, Hermenegildo Pérez Bolaños, Nemesio López Tapia, Alberto Ricardo Cucufate de Lara, José Luis Rufo Salamanca, José Luis Esteban Carcedo, Andrés Benítez Ortiz, José Javier Flores Ramos y Alfredo Luis Mayo Díaz.